Bienvenidos a un nuevo video de Bondi Machine. Estamos construyendo nuestra propia consola Nintendo en una breadboard y llegó el momento de conectar todo junto. Poner la CPU 6502 con la RAM y la ROM conectados al SP32 que está haciendo las veces de placa gráfica y placa de sonido. Así que hoy vamos a ver si efectivamente logramos correr algún juego o por lo menos alguna demo. Vamos a eso. No, está en modo fiesta, todo ruido, no sé si el clock es muy bajo. No sé. Bueno, algo de progreso. Pide un cuadro por segundo. Y no se ve el texto. Y está cambiando de color ese botón. Con qué poco me conformo, pero bueno, está corriendo de verdad. Aquí está tirando cada un segundo el... Mira, ves, ahí están dando. Ahí está un megahertz el micro ahí. Es que tira falopas. Pero no importa, porque... O sea, se ve con algún glitch, pero los comandos que manda andan. No genera tanto error como para que no pueda renderizar nada. La otra, el juego le manda cualquier cosa, comandos que no tienen ningún sentido. Por ahí no se llega a entender, pero eso es la demo y está corriendo. Ahí está, no me puedo creer. Te voy a llorar. Eso que acabamos de ver y escuchar como presentación es esto, ¿sí? Es la computadora armada corriendo de verdad el juego. Acá tenemos la CPU 6502, acá tenemos la ROM con el juego, apenas modificado, parcheado para que pueda correr, la RAM y nuestro SP32 haciendo las veces de PPU y de APU, ¿sí? Y como pueden ver, funciona. Es una locura, yo no lo puedo creer, estoy muy contento, funciona. Bueno, para llegar hasta acá tuvimos dos obstáculos principales. Uno fue el tema de la conversión de nivel con el SP32. Si ustedes se fijan acá, tenemos unos convertidores de nivel de los que se venden por Mercado Libre, que son los más económicos, y de hecho que es casi lo único que se consigue. Y entonces, bueno, tuvimos que probar con esto. El problema que tienen estos aparatitos es que estamos medio en los límites de la velocidad a la que pueden funcionar. Agregan ruido, básicamente nos hacía imposible poder renderizar una pantalla completa, ¿sí? del juego. Esta es la señal que tiene que salir. Ahí estoy conectando el osciloscopio directo a la salida del GAL. ¿Ves que ahora está alta? Está a 3,8. Reseteo para que haga un poco de señal. Y esa es la señal que hace. Parece una señal normal. Ahora mira. Si conecto el convertidor de nivel al osciloscopio. ¿Ves que ahí está con 3,3? Ahora mira lo que es la señal. Es un asco. Nada que ver. No es la misma señal convertida a 3,3. Es puro ruido. Ahora, Gastón, buscando en internet, encontró un post, algo que no está en el manual de los ESP, ni está dicho casi que en ningún lado. Le postearon la pregunta, ¿por qué el ESP no aguanta 5 volts para sus entradas? Y el CEO de Expressif, que es la empresa que hace los ESP, dice, en realidad las entradas sí soportan 5 volts, lo puedes usar, te respondo oficialmente. Te da una explicación en el post que dice que la gente se equivocaba y le terminaba dando 5 volts de alimentación al SP. Y eso sí que no se puede hacer. Ahora las entradas son tolerantes de 3.3 y por lo tanto las podemos usar directamente. Así que bueno, con esta confirmación en mano nos mandamos a conectar el SP directamente al bus de datos, ¿sí? y al bus de direcciones sin ningún tipo de miedo de que se nos quemara. Bueno, estoy filmando esto para que a Gastón le dé un infarto porque vea que estoy desmembrando a su bebé y la forma en que lo estoy haciendo, pero necesito correr la placa que ya está armada un escalón más abajo. Desconectar todo y conectarlo de nuevo en otro lugar no es una opción, claramente.
Así que bueno, ese fue el primer desafío. Y el segundo desafío era poder lograr, acá no se llega a ver por la luz, pero este es el clock es de 1.84 MHz, lograr correr a esta velocidad, a una velocidad cercana a los 2 MHz. ¿Y por qué no podíamos? Bueno, si el tiempo que tardábamos en atender la interrupción era un poco más largo que el tiempo de un clock, que es lo que pasa cuando el clock es demasiado rápido, por ahí atendíamos un comando que no era para nosotros y nos perdíamos el clock siguiente que tenía el comando que sí nos importaba. Entonces estábamos en un problema. Lo que a mí se me ocurrió hacer es invertir la interrupción y en vez de estar esperando por el clock, estar esperando por el chip select. Y en el propio código de la interrupción hubo que cambiar la lógica, porque antes asumía que lo que venía ya era el momento de leer. Y resulta que el timing es un poquito distinto, en realidad, cómo funciona el 6502. Entonces, tuvimos que aprender un poco cómo funciona el timing. Miren. Acá tenemos un grafiquito de cómo funciona. La cosa es así. El chip select está driveado por el address bus. Y si se fijan, esto es el clock. Esta es la parte negativa y esta es la parte positiva del clock. El address bus toma el valor de la dirección o las direcciones de la PPU en adelanto del clock, ¿sí? En la parte negativa y con bastante tiempo. Con lo cual el chip select se prendería antes de que se prenda el clock. Ahora, los datos que nos va a mandar la CPU, esos los va a mandar más adelante, después de que se prenda el clock. Pero este adelanto del address bus nos juega a nuestro favor, porque nos permite esperar el tiempo en que nuestro ESP deja de hacer lo que esté haciendo para atender a la interrupción y nos da huelgo para poder procesar correctamente el comando. Bueno, tuve que conseguirme una segunda punta de osciloscopio que no tenía. Y bueno, acá vemos, por ejemplo, cómo funciona el chip select. Fíjese cada cuánto pasa, ¿no? Todos los clocks que nos da para poder procesar tranquilamente. Y acá lo que estamos mostrando es el tiempo que tarda desde que se nos dispara la interrupción hasta que efectivamente corre nuestro código. ¿Sí? Que son 350 nanosegundos. ¿Cómo medí eso? Bueno, agregué un pin más de debug. Y entonces, ni bien llega nuestra interrupción, prendí ese pin. Entonces, lo que hubo que hacer es, bueno, cuando llega un chip select, se va a disparar con cierto retraso nuestro código de interrupción. Y lo que vamos a tener que hacer es esperar a que los datos estén estables. ¿Cómo sabemos que los datos están estables? Bueno, primero hay que esperar que el clock esté arriba. Va a estar abajo, ni bien nos despierten. Vamos a estar más o menos por acá. Y después hay que esperar un poquito más, ¿sí? 140 nanosegundos es lo que nos recetan, para leer efectivamente el bus de datos. O sea, después del clock up, 140 nanosegundos. Que lo hacemos con unos knobs. Y recién ahí podemos ejecutar nuestro código original. Bueno, ya vimos que logramos que el juego bootee y funcione correctamente. Cargue el menú principal, cargue la demo, pase la música de presentación. Todo está funcionando correctamente con el clock a 1.84 MHz. Así que bueno, este fue el update. Ya casi estamos, solamente falta hacer el input. Y tal vez poner más jueguitos, quien dice, no solamente este. Así que bueno, si les gustó, dale like y suscríbete.